¿Sabías que hay un modo para no dejarte comer la cabeza por ninguna de las ideologías que actualmente pululan, ya sea feminismo, ideología de género y así sucesivamente? También para que cualquier tipo de planteo o argumento materialista no te haga entrar en una crisis intelectual. También te va a permitir poder desempeñar, desarrollar y realizar mucho mejor tus investigaciones científicas, ya sea en cuanto a ciencias filosóficas, empíricas o sociales, y también te va a poder permitir entender mucho mejor la teología, ya sea que tú seas cristiano y entonces en ese caso teología cristiana, o bien la teología de cualquier otro tipo de religión o sistemas de creencias. Bueno, esto que te va a poder ayudar es el estudio y el aprendizaje de la metafísica. Metafísica que por supuesto no tiene en absoluto nada que ver con nada que sea de tipo esotérico, con nada que tenga que ver con lo paranormal, porque si bien es cierto que el término metafísica, que viene del griego metaphysis, es decir, más allá de lo físico o de lo natural, esto más allá no hace referencia en absoluto a cosas que tengan que ver con un actuar paranormal o cosas que te dicen todo, te hablan mucho, pero al final no tienen nada en cuanto a contenido, por lo que uno entonces se queda así como diciendo, bueno, ¿y esto qué es lo que significa? ¿Cómo se puede efectivamente poner en práctica en mi vida? No, metafísica en realidad es una ciencia filosófica. Es más, es la madre de todo tipo de filosofía. Es el fundamento de cualquier tipo de filosofía o de cualquier tipo de ciencia que siempre ha habido y que siempre habrá. Porque la metafísica es aquello que nos permite ir más allá de lo físico, en el sentido de más allá de aquello que podemos conocer sensorialmente, es decir, a través de nuestros 5 sentidos externos y de nuestros 4 sentidos internos. La metafísica, por lo tanto, es algo fundamental a estudiar y a aprender y a conocer para que de este modo podamos, número uno, mejorar en nuestro propio modo de vivir también, para que podamos crecer y perfeccionarnos en cuanto al intelecto, mejorar en cuanto a la voluntad. ¿Por qué? Porque de este modo, en la medida en la que nosotros aprendamos metafísica, vamos a poder perfeccionarnos en nuestra propia naturaleza. El hombre, decía Aristóteles, es un animal racional, es decir, se trata de un ente, se trata de una persona que justamente quiere conocer, quiere saber más. Así que, dado que esto es algo natural en nosotros, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no conocer más? ¿Por qué no saber más? Y hacerlo particularmente con respecto de aquella rama, aquel aspecto del saber que es el más fundamental de todos, que es justamente la metafísica. La metafísica no es otra cosa, como decíamos antes, que una ciencia filosófica, la madre de todas las ciencias filosóficas, empíricas y sociales, que se divide en dos partes. Por un lado tenemos la entitativa y por otro lado, en cambio, tenemos la conocida o llamada de varios modos, como por ejemplo filosofía teológica o bien teología filosófica o bien también teología natural y así sucesivamente. Es decir, es aquella parte de la metafísica que nos permite apuntar, descubrir y entender el ser puro, es decir, aquello que en términos teológicos o también rutinarios llamamos Dios. Por lo tanto, la metafísica se desarrolla, o mejor dicho, opera, despliega su modo de actuar entendiendo y estudiando el ente en cuanto ente. Ente significa lo que es, dado que es participio presente del verbo ser. Por lo tanto, la metafísica, por medio de la entitativa, a través de un estudio de los efectos, nos permite remontarnos a la causa de todo lo que es, de todo lo que efectivamente tiene existencia. Por eso que el estudio del ente en cuanto ente. ¿Por qué el estudio del ente en cuanto ente? Porque no se mete, digamos, en lo particular, en lo específico de cada cosa, así como hacen todas las otras ciencias, ya sea filosóficas, empíricas o sociales, abordando este ente en particular, como por ejemplo la biología, todo lo vivo, la física, todo lo físico, la sociología, todo lo social, y así sucesivamente. No, la metafísica toma lo que tiene en común cada ente, así que en lugar de quedarse en lo particular, se eleva y aborda lo universal. ¿Y qué es aquello que tienen en común todos los entes? Justamente el ser. Razón por la cual la entitativa, como parte de la metafísica, aborda el ente en cuanto ente en el sentido de aquello que es. Y el ser es lo más importante, fundamental, y además es tan amplio que justamente llega a abordar todas las cosas que existen. Así que poder estudiar esto
va a ser fundamental para nosotros. Y como decíamos, por otro lado, también tenemos aquella parte de la metafísica que más bien aborda a Dios, es decir, aquello que podemos a través únicamente de la razón, por lo que entonces en este caso no entra en juego también la fe como virtud teologal no tiene un papel fundamental en el estudio de la metafísica, en la medida en la que se descubre a Dios, pues entonces esta segunda parte de la metafísica nos permite a través de la razón remontarnos hasta la causa primera del ser, que es justamente el ser puro, aquel que ha participado el ser a todo lo demás, razón por la cual podemos decir que hay cosas que existen, que hay criaturas, cosas que fueron creadas, pues nos permite remontarnos hasta el ser puro y así poder conocerle en cierto grado, poder entender qué es lo que podemos saber y no saber de él, ya sea a través de una negación o a través de una afirmación, y así entonces descubrir qué es esto que decimos en teología, o que, mejor dicho, lo llamamos en teología Dios. Así que esto es la metafísica. También esto es lo que no es la metafísica. No es una práctica esotérica, no tiene que ver con lo paranormal, sino que tiene que ver con la elevación de la persona en su propia naturaleza, en la medida en la que entiende las cosas, dado que es un animal racional. La razón es lo que nos mueve y no debemos dejarnos mover por los sentimientos, ni tampoco los sentidos, que es lo más imperfecto en nosotros, tiene que ser aquello que nos mueve, porque los sentidos pueden ser engañados. La razón, pero una vez que por medio de la lógica es capaz de descubrir el ser, el ente, entonces no va a ser engañado. Hay algunas preguntas que en metafísica se abordan, como por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Cuántos sentidos tiene el ser? ¿Existe la sustancia? ¿Existe la esencia? ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la causalidad? ¿Existe verdaderamente la causalidad? ¿O las cosas suceden porque sí, sin tener además tampoco una causa que los entrelace y que los vincule? ¿Cuántos tipos de causas hay? ¿Qué es una ley de la naturaleza? ¿Hay algún fundamento del bien o del mal? Y así sucesivamente. Esto es lo que hace la metafísica y es justamente aquello que yo quiero invitarlos a estudiar, y para esto hay un curso que he creado y que se encuentra justamente a disposición aquí a través de la inscripción. Se puede realizar a través de mi página de Patreon, como ustedes lo ven, a través del link. Si es que están interesados, si quieren inscribirse, a través del link que les dejaré aquí en la descripción, les redirigirá directamente aquí a mi página de Patreon. Y aquí es donde está este curso intensivo de introducción a la metafísica, al cual quiero invitarles a inscribirse. Haciendo simplemente clic aquí en esta entrada, pues el mismo Patreon se encargará de poder gestionar lo relativo al pago, y una vez inscritos tendrán acceso justamente a tanto a lo que serán las coordenadas de acceso que se compartirán, el acceso a las clases online que se compartirán en esta misma publicación, tanto el link como también la contraseña el primer día de clases, que será, vamos a comenzar el miércoles 19 de marzo, y también van a poder acceder al final a todo el material que les compartiré. Este es un curso intensivo, es un curso de 12 horas que está distribuido en 6 clases. En cada clase, que tendrá una duración de 2 horas, vamos a ver a través de la primera unos prolegómenos a la metafísica. En la segunda hablaremos de la teoría del acto y la potencia. En la tercera, las 5 causas, en donde la primera, como sabemos, al menos las 4 más conocidas, que son las aristotélicas, las más famosas, que son la causa eficiente, la causa final, la causa formal y la causa material, pero también hablaremos acerca de la causa ejemplar, fundamental a tener en cuenta para poder entender o para tener una comprensión de la metafísica mucho mejor y mucho más plena. También aquí hablaremos de la división de la causa eficiente y veremos todos los modos que tenemos de poder dividir justamente aquello que puede ser causa primera o causa segunda, y así sucesivamente. En la cuarta clase hablaremos de la doctrina sustancia-accidentes y también de todos sus análogos. Hablaremos de lo que es la sustancia, por lo tanto, del concepto de materia, forma, y también de todas las otras categorías que no pertenecen a la sustancia, sino a los accidentes. En la quinta clase trataremos el tema del ser y la esencia, en particular aquí por lo tanto estamos hablando del ente, y finalmente en la sexta y última clase trataremos el tema del ser puro, por lo que entonces nos remitiremos, como decíamos antes, a través de una filosofía teológica
a aquello que en teología es conocido y llamado Dios. De este modo, entonces, veremos qué es lo que podemos, simplemente por medio de la razón, saber de Dios, qué es y también cuáles son sus propiedades. Quiero invitarles entonces, de nuevo, a poderse inscribir a este curso intensivo de introducción a la metafísica. Todavía están abiertas las inscripciones para las clases online. Les recuerdo de nuevo que comenzaremos el miércoles 19 de marzo a las 12 hora España. Dependiendo, por lo tanto, del lugar en el cual cada uno se encuentre, tendrá que ver cuál es la diferencia horaria en virtud del uso horario propio de la zona en la cual reside. El costo es un costo muy módico, tiene un precio de tan solo 33 euros para todo el curso, por lo tanto, los 33 euros para justamente las 12 horas de clase. Estaremos dando estas clases, como decíamos antes, de modo online, por lo que entonces habrá interacción, participarán también ustedes como alumnos y finalmente también se grabarán esas clases, por lo que también tendrán acceso a todas esas clases grabadas. Esto es importante para aquellos que no podrán estar en las clases online porque van a tener justamente de dónde poder ver todo aquello que se perdieron al faltar a las clases online. Así que les espero, comenzaremos ya dentro de menos de una semana, las plazas todavía están abiertas. Les pido que por favor puedan compartir este video, esta promoción también con otras personas para que sí podamos alcanzar a otros también. De nuevo, curso intensivo de introducción a la metafísica. Fundamental para que no se dejen engañar por las ideologías actuales, para que no tengan que entrar en una crisis intelectual ante los postulados y planteos materialistas, para que puedan desarrollar mucho mejor sus investigaciones y sus estudios en cuanto a todo tipo de ciencia filosófica, empírica o social, y también para poder entender mucho mejor la teología. Esto es fundamental también y por sobre todas las cosas para que podamos perfeccionarnos en virtud de nuestra propia naturaleza, porque dado que nosotros tenemos intelecto, naturalmente queremos conocer, naturalmente queremos saber. Y nada mejor que la metafísica en cuanto al orden de la razón para poder cumplir con este objetivo, con este propósito y así perfeccionarnos en nuestra propia esencia. Así que ahí les espero. Viva Cristo Rey.